Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. El título primero, Principios y normas rectoras, están comprendidas desde el artículo 1 hasta el artículo 22 de la ley, y algunos son: Poder disciplinario preferente, que está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales, que tienen este poder preferente para investigar, para adelantar las investigaciones, pero corresponde a las oficinas de control disciplinario interno de cada entidad investigarlas. Además está la igualdad, la favorabilidad, el debido proceso, presunción de inocencia, gratuidad, celeridad y congruencia. Con respecto a las disposiciones generales, tenemos 3 artículos importantes: garantía de la función pública, ámbito de aplicación de la ley disciplinaria, que nos dice que se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional, y los destinatarios de la ley disciplinaria, que son los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio, y los particulares contemplados en esta ley. La Ley 1952 en sus artículos del 26 al 31 nos habla de la falta disciplinaria, entendiéndose esta que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven al incumplimiento de los deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley. También nos habla de la acción y omisión, como la falta disciplinaria que puede ser realizada por acción o omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función. Se entiende también por dolo como la conducta que es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de falta, su ilicitud y quiere su realización. Es decir, cuando conocemos que el hecho o el acto del cual vamos a realizar está mal hecho o está en contra de la ley y aún así lo realizamos. También en el artículo 29 nos habla de la culpa, como la conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y cuando el sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible o habiéndose previsto confió en poder evitarla. La culpa sancionable será la grave y la gravísima. Entendiendo como culpa grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, y como culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Aquí podemos entender la ignorancia supina como la negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe hacerse. Esta falta no integra la culpabilidad del disciplinado. Es también lo que comúnmente conocemos como el refrán que dice: la ignorancia de la ley no exime de responsabilidades. Bueno, en el artículo 30 nos hablan sobre los autores. Es autor quien realice la falta disciplinaria o determine a otra persona a realizarla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo o función. Algunas de las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria son la fuerza mayor o caso fortuito, en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, en cumplimiento de orden legítima y autoridad competente, para salvar un derecho propio o ajeno, por coacción ajena o miedo insuperable, y en situación de inimputabilidad. Bueno, en el artículo 32 y siguientes podemos encontrar sobre la extinción de la acción y sanción disciplinaria.
Las causales de extinción de la acción disciplinaria son la muerte del sujeto disciplinable y la prescripción de la acción disciplinaria. Esta prescripción es de 5 años. De 5 años contados para las faltas de ejecución instantánea desde el día de su consumación, es decir, desde el día en que se realice el hecho o el acto. Y para las faltas de ejecución permanente o continua, desde la realización del último acto. También es importante mencionar acá que el desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. Con respecto a los deberes, derechos, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses en el servidor público, nos podemos remitir al artículo 37. A este respecto, contempla los derechos, además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, entre otros, pueden ser remuneración, seguridad social, capacitaciones constantes, permisos y licencias, participar de concursos, etc. Con respecto a los deberes contemplados en el artículo 38, deben cumplir y hacer cumplir los deberes consagrados en la Constitución, en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, entre otros, acatar órdenes, cumplir el servicio que fue encomendado, utilizar los bienes que fueron encomendados para su empleo con el fin con el cual fueron encomendados, tratar con respeto, imparcialidad y rectitud, acreditar los requisitos de ley para su cargo. Con respecto a las prohibiciones, dice que una de las prohibiciones más importantes es incumplir los deberes, solicitar dádivas, regalos o favores, ejecutar actos de violencia, ausentarse sin justificación, ocasionar daño a los bienes que tenga por su trabajo, permitir o tolerar actos ilegales, proporcionar información sin autorización expresa, intimidar o coaccionar a un tercero por razón de su cargo. Con respecto a las inhabilidades sin conflicto de intereses, son las que están expresamente consagradas entre el artículo 40 y el artículo 45 de este Código. Faltas y sanciones disciplinarias. La clasificación de las faltas disciplinarias es en gravísimas, graves o leves. Las gravísimas son las que están taxativamente contempladas en esta ley. Y para determinar las graves o leves, debe hacerse de conformidad con los siguientes criterios: naturaleza esencial del servicio, grado de perturbación, jerarquía y mando del servidor y trascendencia social o prejuicio causado, circunstancias en que se cometió dicha falta, los motivos determinantes y la intervención de una o varias personas. Con respecto a la clasificación y límite de las sanciones, es importante que se tenga en cuenta más o menos en qué consisten esas sanciones. Una de las sanciones puede ser destitución e inhabilidad general, que se utiliza para las faltas gravísimas dolosas y va de 10 a 20 años. La destitución e inhabilidad general es para las faltas gravísimas con culpa gravísima, de 5 a 10 años. La suspensión para faltas gravísimas con culpa grave, de 3 a 48 meses. Con respecto a solo la suspensión, se debe tener en cuenta que es solo para las faltas graves dolosas de 3 a 24 meses. La suspensión para faltas graves culposas de 1 a 18 meses. Y las multas pueden ser faltas leves dolosas o faltas leves culposas, que van de 20 a 90 días de salario básico o de 5 a 20 días de salario básico respectivamente. Con respecto a la definición de las sanciones, encontramos 3 tipos: destitución e inhabilidad general, suspensión y multa. La destitución e inhabilidad general es la terminación de la relación contractual, desvinculación del cargo e imposibilidad de ejercer la función pública y la exclusión del escalafón o carrera profesional. Al respecto de la suspensión, es importante tener en cuenta que existe la separación del ejercicio del cargo. Es una inhabilidad especial
que imposibilita la posibilidad de ejercer la función pública. Y la multa es una sanción de carácter pecuniario que implica la imposición de una pena de dinero que debe pagar el investigado y el sancionado. Los criterios para la graduación de la sanción son los siguientes. Con respecto a los criterios atenuantes, es por ejemplo la eficiencia en el desempeño del cargo. O sea, cuando ese empleado tiene un excelente desempeño en su cargo, cuando realiza la confesión de la falta o cuando realiza la restitución del bien afectado. Esos son los criterios atenuantes. Los criterios agravantes son, por ejemplo, el conocimiento de la ilicitud y continuar con el desarrollo de la falta, pertenecer al nivel directivo de la empresa o afectación a derechos fundamentales.